Vamos a comenzar la última de las webinars del año. El título es Avances en el diagnóstico y tratamiento del hiperparatidismo primario, y para esta presentación contamos con la presencia del doctor Manuel Muñoz Torres, que no necesita presentación en el contexto de la SEION, es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y tiene una amplia experiencia investigadora y asistencial en el campo del metabolismo óseo y también en concreto en el hiperparatidismo. Cuando quieras, Manuel. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, José Luis, por tu introducción, también a la Junta Directiva de la SEION y a Ligi por patrocinar estas webinars. Y el encargo que me dieron es hacer una revisión sobre avances en el diagnóstico y tratamiento del hiperparatidismo primario. Como es bien conocido, la hormona paratiroidea es la principal hormona reguladora de las concentraciones séricas de calcio, actuando sobre sus órganos diana, fundamentalmente el hueso, donde favorece la resorción ósea osteoclástica, y el riñón, donde disminuye la resorción tubular de fosfato y además favorece la formación de 1,25 de hidroxivitamina D, que aumenta la absorción intestinal de calcio. En este circuito hormonal es importante no olvidarnos de los receptores sensores de calcio situados en la superficie de las células paratiroideas, que son capaces de detectar aumentos en las concentraciones de calcio y de esta forma inhibir la secreción de hormona paratiroidea. Pero PTH no solo regula el metabolismo del calcio, sino también tiene un papel relevante en la regulación de las concentraciones de fosfato, y esta acción la realiza de forma conjunta con una hormona como es el factor de crecimiento fibroblástico 23, el FGF23, producida por osteocitos. Pues bien, PTH, de forma coordinada con FGF23, actúa sobre los canales transportadores de sodio-fosfato, disminuyendo la resorción tubular de calcio y, por lo tanto, favoreciendo la hipofosfatemia. En definitiva, el desorden hormonal que caracteriza a esta entidad es una secreción disfuncional de hormona paratiroidea, que actuando sobre riñón y tejido óseo aumenta las concentraciones de calcio sérico, que no son suprimidas por la acción de los receptores sensores de calcio. Por lo tanto, nos encontramos con una entidad caracterizada por aumento de una secreción inapropiada, exagerada de PTH, que produce generalmente hipercalcemia, no siempre, como ahora veremos, y un conjunto de manifestaciones clínicas variables. En el 85% de los casos se trata de un adenoma paratiroideo, una lesión única. En el 15% nos encontramos con una enfermedad multiglandular, que pueden ser o bien adenomas dobles o adenomas múltiples o hiperplasia difusa, y un porcentaje muy pequeño, inferior al 1%, se correspondería a carcinomas paratiroideos. En relación con la epidemiología, datos nacionales realizados por un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología hace ya 10 años, pues nos mostraron que en nuestro medio estamos ante un trastorno endocrinológico frecuente. Es verdad que la prevalencia y la incidencia depende mucho de la metodología, de la población de estudio, pero en conjunto los datos de este estudio, en el que participaron una gran parte de las unidades y servicios de endocrinología españoles, nos mostró que la prevalencia se situaría en torno a 22 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 10 casos por cada 100.000 habitantes año. Probablemente esta incidencia y prevalencia estén infraestimando el impacto de la enfermedad, puesto que nosotros solo teníamos datos de registros de los servicios y unidades de endocrinología. En cualquier caso, y de forma análoga a lo que se ha visto en otros estudios realizados en otros países, las mujeres se ven más afectadas que los varones, en una proporción aproximadamente 3:1, y hay un pico de incidencia en edades medias de la vida entre los 50 y los 60 años. La histología del adenoma paratiroideo podemos verla en estas imágenes. Esto es lo que se encuentra el cirujano cuando identifica este adenoma paratiroideo. El tamaño es variable, entre los 6 milímetros y, de forma muy excepcional, tumores de 5 o 10, hasta 10 centímetros. Lo habitual sería en torno al centímetro. Un peso medio de 550 miligramos.
pesos máximos 5 o 10 gramos, eso sería excepcional, y la mayor parte está compuesta por células principales, aunque ocasionalmente podemos encontrarnos adenomas de células oxífilas. La mayoría de los casos de hiperparatiroidismo primario, hasta el 95% de los casos, se consideran esporádicos. Pero incluso en estos casos esporádicos se ha encontrado algunos factores etiológicos. Estos factores etiológicos podrían ser de distinta índole, como alteraciones génicas, en concreto pues, activación del oncogen ciclina D1, PRAT1 o inactivación del gen CDC73, antecedentes de radioterapia cervical o deficiencia grave y sostenida de vitamina D, que en el fondo pues, lo que estaríamos contemplando sería el desarrollo de un hiperparatiroidismo terciario en estos casos. Lo que sí ha habido realmente avances ha sido en el diagnóstico de las formas familiares de hiperparatiroidismo. Podemos distinguir dos tipos de formas familiares. En conjunto explican el 5% de los casos de hiperparatiroidismo. Podemos encontrar hiperparatiroidismos sindrómicos. Los más clásicos son los asociados a los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, particularmente el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pero también el tipo 2A, el tipo 4, o casos más raros como el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular. Y luego tenemos formas de hiperparatiroidismo familiar no sindrómico, aislado, en el que se tiende a incluir a una entidad como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y sus distintas variantes, el hiperparatiroidismo neonatal severo y el hiperparatiroidismo aislado familiar. En concreto, dentro de las formas sindrómicas, merece la pena que nos fijemos en algunas de ellas, su singularidad o por su frecuencia, por ejemplo, el hiperparatiroidismo asociado al MEN tipo 1, donde los adenomas paratiroideos se encuentran hasta en el 95% de los casos, acompañados de tumores hipofisarios y tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos hasta en el 30-70% de los casos. Este síndrome se debe a una mutación inactivante del gen de la menina, del gen MEN1, el gen de la menina, y como vemos, la entidad o la neoplasia predominante en todas las etapas y edades de aparición del síndrome sería el hiperparatiroidismo. También dentro de las formas sindrómicas, quizás merezca la pena resaltar la singularidad del síndrome de hiperparatiroidismo primario tumor mandibular, corresponde a estas imágenes que vemos a la derecha, en el que en el hiperparatiroidismo se asocia a fibromas osificantes mandibulares o maxilares, tumores renales y tumores uterinos. En este caso se ha visto que esta alteración se debe a una mutación del gen CDC73 con una herencia autosómica dominante, y la singularidad es que hasta en el 20% de los casos de este síndrome el hiperparatiroidismo es debido a un carcinoma paratiroideo. Y dentro de las formas no sindrómicas, me parece importante destacar la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. En este caso nos encontramos ante distintas mutaciones que afectan o bien al receptor sensor de calcio o su mecanismo de señalización. Existen al menos 3 variantes identificadas con sus correspondientes alteraciones génicas, y en estas patologías lo que hay es un desplazamiento hacia la derecha del set point entre calcio plasmático y PTH que encontramos en situaciones fisiológicas. Pasando ya a las manifestaciones clínicas, el hiperparatiroidismo primario tradicionalmente se ha relacionado con muchas manifestaciones que afectan prácticamente a la totalidad de órganos y sistemas, pero se consideran síntomas específicos los que afectan a los que ahora se denominan órganos diana. Y órganos diana serían el riñón y el hueso, el tejido esquelético. Y a nivel renal, pues la manifestación específica sería la nefrolitiasis, aunque también podemos considerar como manifestación renal el deterioro de la función renal. Y dentro de las manifestaciones, la osteitis fibrosa quística, que sería la más típica y característica de la entidad, pero en cualquier caso un aumento de la fragilidad ósea.
La osteoartritis fibrosaquística pues, es una entidad que hoy día se considera pues, excepcional, con una prevalencia incluso inferior al 2%, aunque probablemente esta entidad está infraestimada, porque al principio, hace años, hace bastantes años, hacíamos estudios radiológicos seriados, de huesos largos, por ejemplo, en estos pacientes, y esto hoy día no se hace. Y probablemente por esto estamos identificando menos lesiones de estas de las que correspondería, pero en cualquier caso probablemente son bastante infrecuentes. Lo que no es tan infrecuente es la nefrolitiasis, que aparece con una prevalencia entre el 20 o el 30% de los casos, varía según las series, y una litiasis que puede ser clínica, expresándose en forma de cólicos renales, o bien subclínica, que requiere su identificación mediante pruebas de imagen, ya sea radiografía simple o ecografía preferentemente. Mucho más excepcional, que también está descrito, sería la presencia de nefrocalcinosis, que podría dar lugar al deterioro significativo y progresivo de la función renal. Desde el punto de vista de las alteraciones bioquímicas, el diagnóstico en principio sería simple, elevación de calcio y hormona paratiroidea con un inmunoensayo de alta sensibilidad como los que ahora utilizamos de forma rutinaria, pero no conviene olvidarse de otras alteraciones que acompañan el perfil bioquímico de esta entidad. Estas alteraciones sería una disminución en las concentraciones de fosfato, que se encuentra aproximadamente en el 40-50% de los casos. Ahora veremos algo más sobre el fosfato. Un aumento moderado de los marcadores de recambio óseo, una disminución de las concentraciones, una tendencia a la disminución en las concentraciones de 25-hidroxivitamina D, probablemente porque hay un aumento de la conversión de 25-hidroxi a 1,25, que se encuentra ligeramente aumentada en la mayoría de las ocasiones, un aumento del cociente calcio-creatinina en orina superior a este umbral de 0,02. Esto es importante para el diagnóstico diferencial de esta entidad que hablábamos antes, como que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, y una calciuria que puede estar aumentada en algunas situaciones, ¿no? Decía que hay algunas de las alteraciones bioquímicas que estamos prestándole ahora quizás más interés, sería la hipofosfatemia, ¿no? La hipofosfatemia, pues, como se puede presentar hasta en el 40-50% de los casos, y esto es lo que se ha reflejado en un artículo muy reciente, publicado en estas últimas semanas en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism por el grupo de Elena Castellano. Pues en un estudio retrospectivo de casi 500 pacientes con hiperpara primario encontró hipofosfatemia debajo de este umbral en el 42% de los casos, la mayoría de los casos leve, entre 2 y 2,5, y moderada en el 15% de los pacientes que tenían hipofosfatemia. Y lo interesante de este estudio es que los pacientes con hipofosfatemia presentaban mayores niveles de calcio y PTH, es decir, un hiperpara más severo y una mayor probabilidad de ser sintomáticos y reunir criterios de tratamiento quirúrgico, ¿no? Y vemos las correlaciones que encontraron en las diferentes variables que estudiaron. Por ejemplo, o también mayor probabilidad de afectación de la masa ósea. Pero lo realmente importante es que ha cambiado en las últimas décadas el fenotipo de esta enfermedad, ¿no? El hiperpara clásico era una enfermedad considerada rara, muy invalidante, muy incapacitante. Aquí vemos la imagen clásica que aparece en los libros de texto, ¿no?, de los primeros casos diagnosticados de hiperparatiroidismo primario. Y en realidad, a día de hoy, la mayoría de las veces nos encontramos con pacientes prácticamente asintomáticos, o que son vistos para cribado de osteoporosis, en los que se detecta una elevación de la calcemia o una elevación de la hormona paratiroidea. Y esto es lo que llamamos hiperparatiroidismo asintomático, ¿no? El hiperparatiroidismo asintomático es una entidad que carece de síntomas específicos de la enfermedad, si aparentemente no hay alteración de órganos diana, ni manifestaciones tradicionalmente asociadas con una calcemia muy elevada o una PTH muy elevada. Esta primera descripción pues la realizó el profesor Villesiquian, pues hace ya una serie de años, ya publicado en JC, ¿no? Por lo tanto, tenemos que partir en principio de 3 fenotipos que podemos encontrarnos: el fenotipo clásico con hipercalcemia, elevación de PTH y síntomas específicos; el fenotipo asintomático con hipercalcemia, PTH elevado o normal
síntomas inespecíficos, sin aparente lesión de órganos diana, y fenotipo normocalcémico, sin síntomas específicos, con normocalcemia y con PTH elevada, que es un fenotipo que cada vez se ve con más frecuencia en las consultas de endocrinología, porque la determinación de PTH, de forma un poco simultánea a la de vitamina D, se ha rutinizado en muchas unidades fundamentalmente hospitalarias. En ese sentido, pues un grupo de endocrinos españoles del Hospital de la Paz pues ha elaborado un algoritmo de aproximación diagnóstica al hiperpara normocalcémico que exige la comprobación consistente de normocalcemia y PTH elevada, normocalcemia, entendiendo, pues, midiendo calcio iónico, calcio corregido por albúmina. Si esto se confirma en al menos 2 o 3 ocasiones, debemos descartar causas de hiperparatiroidismo secundario, destacando en ellas, pues, entre ellas la deficiencia de vitamina D. Para ellos proponen el tratamiento con suplementos de vitamina D alcanzar niveles por encima de 30 durante al menos 3 meses. Me parece en principio poco tiempo, pero bueno, sería una opción. Descartar el uso de fármacos antirresortivas potentes como bifosfonato, pero fundamentalmente denosumab. La hipercalciuria renal, utilizando la prueba de las teacidas, el deterioro de la función renal con filtración glomerular por debajo de 60, incluso utilizando como prueba la suplementación con calcitriol, y trastornos de malabsorción, ¿no? Pues cuando hemos descartado todas estas causas de hiperparatiroidismo primario, podemos llegar al diagnóstico de hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Luego volveré a hablar un poco sobre esta. ¿Qué nos encontramos, por tanto? ¿Qué es lo que nos encontramos en el paciente habitual? En el paciente con hiperparatiroidismo primario, leve o asintomático, que vemos habitualmente en las consultas. Pues un individuo, un paciente con una hipercalcemia leve, cuando hablo de leve me refiero a calcemias por debajo de 11.5, con un aumento de la fragilidad ósea, y luego con un conjunto de síntomas inespecíficos, mayor patología cardiovascular, síntomas neurocognitivos que afectan, si se hacen test de calidad de vida, pues se ve que está deteriorada en un porcentaje significativo de casos, síntomas musculares, que en algunos de ellos pues tienen mayor relevancia clínica que en otros. Y en ese contexto adquiere gran importancia el estudio avanzado de fragilidad ósea. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, en primer lugar, que el hiperparatiroidismo primario se asocia a un aumento del riesgo de fractura. Y esto se ha visto en una serie de metaanálisis. He traído aquí uno muy reciente de un grupo nórdico publicado este mismo año, donde, como vemos, el hiperparatiroidismo primario aumenta el riesgo del conjunto de fractura o específicamente de fracturas vertebrales. Y esto se confirma por otras revisiones sistemáticas o metaanálisis. Por tanto, en un principio nos quedamos con la imagen de la que nos da los estudios clásicos de condexa convencional, donde veíamos que existía una afectación predominante de hueso cortical, fundamentalmente radiodistal y cadera, cuello de fémur, y una relativa preservación de columna lumbar. Sin embargo, cuando se han hecho estudios con técnicas más sofisticadas, como el QCT periférico, se ha visto que en realidad, frente a controles, hay afectación tanto trabecular como cortical. Pues bien, estudios de nuestro grupo, utilizando técnicas más accesibles que el peripheral QCT, como el trabecular burn score, hemos visto que TBS puede ayudar mucho a identificar pacientes con hiperparatiroidismo y fragilidad ósea. Y también más recientemente, el año pasado, comprobamos pues la utilidad de utilizar esta software de DEXA volumétrico, DEXA 3D, donde podemos identificar muy bien la afectación del hueso cortical. Cuando en un paciente hemos decidido la intervención quirúrgica, el siguiente paso sería realizar técnicas de imagen, técnicas de localización. Y el gold estándar ha sido durante los últimos años la concordancia entre un MIBI positivo, como el que vemos aquí en la imagen, con una ecografía de alta resolución, por la que podemos ver aquí, ¿no? Realmente yo creo que
SPECT-TAC paratiroideo con MIBI sería la prueba que más ayuda a los cirujanos porque identifica mejor pues, la localización exacta de la lesión y facilita mucho el procedimiento quirúrgico. Sería el tratamiento de elección, es el que hacemos en nuestro centro de forma preferente. Y en el caso de que esta exploración nos dé resultados negativos, pues recurrimos a otras aproximaciones de imagen, como sería el TAC dinámico o el TAC 4D, que también muestra resultados válidos, ¿no? Esta es una revisión de New England de hace 3 años, de Isogna, donde confirmaba lo que acabo de decir, que el SPECT-TAC paratiroideo con MIBI es la técnica de imagen con el mejor valor predictivo positivo. Pero se han incorporado nuevas técnicas al estudio de imagen del hiperparatiroidismo primario. Y dentro de estas técnicas está el PET-TAC con 18 fluorcolina. Son las imágenes que ven aquí a la izquierda. Tiene una sensibilidad que se sitúa entre una horquilla entre el 79 y el 91%. Para algunos sería la técnica de elección si el SPECT-TAC con MIBI es negativo o no concluyente y tiene unas limitaciones, como serían que su disponibilidad es todavía limitada y su coste es superior a las otras pruebas de imagen. En cuanto al manejo de esta enfermedad, la paratiroidectomía, debemos de tener claro que es el único tratamiento curativo definitivo para esta entidad. Y deberíamos operar a todos los hiperparasintomáticos y una selección de pacientes asintomáticos que ahora veremos según nos recomiendan las guías, ¿no? Esto es así, salvo que los pacientes tengan una contraindicación médica o el paciente rechace la cirugía, cosa que tampoco es infrecuente. Y también está claramente demostrado que la paratiroidectomía tiene una óptima relación coste-efectividad. Hasta hace bien poco parecía que estaba muy claro que el objetivo era la cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, una revisión de la Cochrane del año 2020 nos dice que la tasa de éxito de la cirugía mínimamente invasiva es comparable a la cirugía de la exploración cervical bilateral y que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Mayor hipocalcemia con la exploración cervical bilateral, pero menor riesgo de parálisis de cuerdas vocales, que por lo tanto no existe una clara superioridad de una técnica sobre otra. Realmente los pacientes sí es verdad que el menor tamaño de la cirugía, de la cicatriz por quirúrgica, pues están más contentos con la cirugía mínimamente invasiva. Otra cuestión importante es la recurrencia. Cuando estudiamos las estadísticas de equipos quirúrgicos altamente entrenados, nos encontramos con tasas de recurrencia que se sitúan en torno al 2-2,5%. Esto es un estudio de Sargeri de este mismo año. Y estos estudios con una N de más de 440 pacientes, lo que sí fue interesante es en el sentido de identificar algunos predictores precoces de posible recurrencia, como serían los resultados contradictorios en las pruebas de localización, una calcemia a los 6 meses superior a 9,8 y unos niveles de hormona paratiroidea superior a 80. ¿Es la cirugía la única técnica ablativa que disponemos? Pues no. En los últimos años también se ha empezado a experimentar con la ablación por radiofrecuencia de paratiroides, ¿no? Esta es una técnica novedosa, poco invasiva. Es verdad que como tenemos poco tiempo de experiencia, los resultados son todavía preliminares, de series relativamente pequeñas y a corto plazo, que necesitamos de un radiólogo experimentado y un radiólogo intervencionista experimentado. En realidad los radiólogos se están formando porque utilizan esta técnica para el abordaje de los nódulos tiroideos y en general, en conjunto, se describe una tasa de éxito de en torno al 80%, es decir, que sería inferior a la paratiroidectomía convencional, pero bueno, pues puede ser de utilidad en casos seleccionados, ¿no? De todas maneras, creo que nos falta experiencia y más tiempo de seguimiento. ¿Qué podemos esperar de una paratiroidectomía exitosa, de una
paratiridoectomía efectiva. Pues debemos esperar que normalicemos la calcemia, lógicamente, que disminuya prácticamente, se elimine el riesgo de litiasis renal, que aumente la masa ósea y por lo tanto disminuya el riesgo de fracturas. Esto ha sido comprobado en diferentes estudios. Y luego hay mucha controversia, muchas dudas, si la paratiroidectomía va a tener una influencia significativa en las comorbilidades cardiovasculares y neurocognitivas que pueden presentar estos pacientes. Y otro dato interesante es cómo afecta la paratiroidectomía a la supervivencia. Un estudio publicado en Bone este mismo año también nos ha indicado que los pacientes con calcemias superiores a 10.8 tendrían una disminución de la supervivencia, y esta disminución de la supervivencia desaparecería tras una paratiroidectomía efectiva. Es una serie muy amplia de la clínica de la tiroides. ¿Existen opciones de tratamiento médico del hiperpara? Pues claro, existen, ¿no? Tenemos la posibilidad de tratamiento sustitutivo estrogénico, que pues en mujeres posmenopáusicas relativamente jóvenes, pues podemos obtener ganancias moderadas de masa ósea, pero no cambios en calcio PTH. Con bifosfonatos, estas ganancias en masa ósea o preservación son superiores. Puede haber incluso algún descenso de la calcemia, no hay datos sobre fracturas, y con denosumab existen pues, resultados prometedores, sobre todo en las formas más graves, ¿no? En carcinoma de paratiroides. Pero sin duda, el fármaco estrella en el manejo del hiperparatiroidismo primario sería cinacalcet. ¿Qué es cinacalcet? Pues cinacalcet es un modulador allostérico de los receptores sensores de calcio, un fármaco que es capaz de normalizar o desplazar hacia la izquierda el set point calcio PTH, y tenemos una amplia experiencia. La verdad, este es un estudio europeo en el que participamos hace ya 6 años, en el que pues, pudimos comprobar cómo el tratamiento con este fármaco, con cinacalcet, reducía significativamente las concentraciones de calcio, aumentaba los niveles de fosfato, disminuía de forma discreta los valores de PTH hasta en más de un 70% de los pacientes los hacíamos normocalcémicos. Y otro dato importante es que estamos utilizando dosis muy bajas. Empezamos utilizando dosis más altas, que a veces provocaban molestias digestivas, y en la actualidad estamos utilizando dosis, en la mayoría de los casos, de 30 miligramos al día, que se toleran muy bien. ¿Y dónde está la controversia? Pues la controversia se sitúa en cómo debemos, las formas sintomáticas está claro que debemos intervenirlas, pero cómo manejar las formas con hiperpara subclínico o asintomático. Pues esto es lo que se han dedicado a ir periódicamente a actualizar las guías de práctica clínica. Las últimas publicadas, que no las últimas elaboradas, son las que se publicaron en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism hace ya 6 años, en 2014, lideradas por John Bilezikian, que establecía los criterios que seguro conocéis: calcio sérico 1 miligramo por encima del límite superior de la normalidad, la constatación de fragilidad ósea, entendiendo como tal T-scores inferiores a 2.5 o menos 2.5 en cualquier localización, identificación de fracturas vertebrales por radiología o por otras técnicas de imagen como el Vertebral Fracture Assessment. Afectación renal: cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 60, la calciuria supera los 400 miligramos 24 horas, existe evidencia de nefrolitiosis o nefrocalcinosis, y una edad inferior a 50 años. También estas mismas guías proponían el sistema de monitorización de estos pacientes, en el que recomendaban el seguimiento anual del calcio sérico, la realización de citometrías cada 1 o 2 años, de técnicas de imagen si sospechábamos de que se hubiera producido una fractura vertebral, y también la monitorización de la afectación renal de forma anual, pidiendo, por supuesto, filtrado glomerular y también perfil bioquímico de litiasis o estudios de imagen para identificar litiasis subclínica. Volviendo al hiperpara normocalcémico del que antes hablé, el grupo de La Paz ha propuesto una
pues lo que podría ser un algoritmo, ¿no?, para considerar la paratirectomía en estos hiperparanormocalcémicos, y consideran que existe una fuerte recomendación para recomendar paratiroidectomía en aquellos pacientes con historia de nefrolitiasis, rápido empeoramiento de la densidad mineral ósea, osteoporosis, fracturas vertebrales, o cuando se vaya a realizar una cirugía tiroidea concomitante, porque existe una patología tiroidea simultánea. En estos casos debemos de realizar por las técnicas de localización que ya hemos comentado, y de ser positivas, pues ir a una paratiroidectomía focalizada, ¿no? También en los pacientes que no cumplan en estas indicaciones se recomienda una evaluación periódica siguiendo prácticamente los criterios que ya acabo de comentar. Existe mucha discrepancia en cuanto a los datos disponibles sobre hiperparanormocalcémico. Nosotros hace ya casi 10 años hicimos un estudio en una serie de 100 mujeres posmenopáusicas que participaban en un estudio de intervención nutricional, y hicimos un estudio de función paratiroidea en estas mujeres y encontramos que en 16 de estas 100 mujeres presentaban PTH elevada, una de ellas presentaba un hiperpara hipercalcémico, en 15 la paratormona era normal, se descartaron causas secundarias de hipercalcemia, se puso como umbral el límite de 30 nanogramos mililitros de vitamina D y encontramos un 6% de hiperparas normocalcémicos. ¿Qué fenotipo clínico presentaban estas mujeres en comparación con el resto de las mujeres? Que existía una elevada correlación negativa con la densidad mineral ósea. Sin embargo, cuando evaluamos un año después a estas mujeres, no hubo cambios clínicos, no hubo progresión de la enfermedad. No había cambios clínicos, analíticos ni densitométricos al año de seguimiento. Pero claro, fue solo un año, ¿no? Otros estudios han seguido a estos pacientes durante más tiempo, sí han encontrado que seguimientos a más largo plazo muestran un deterioro, fundamentalmente un deterioro de la densidad mineral ósea y una elevación de la calcemia, incluso una elevación de la calcemia. Y ya para ir terminando, he hablado de las guías actuales, pero a las guías actuales le queda muy poca vida, porque en el último congreso de la SBMR pues, se han publicado lo que serán las nuevas guías globales, cuyo coordinador vuelve a ser el doctor Bilezikian, se publicarán el año que viene en JBMR, y en esta presentación cueta en el congreso de la ASBMR, pues se dieron unas pinceladas de cómo se han realizado estas guías, ¿no? En esta guía se crearon una serie de grupos de trabajo para abordar la epidemiología, la fisiopatología y la genética, las manifestaciones clásicas y las manifestaciones no clásicas, el abordaje nutricional y farmacológico y la evolución de la enfermedad con o sin tratamiento. Y se establecieron unas recomendaciones en cuanto al diagnóstico de los fenotipos hipercalcémico y normocalcémico, evaluación esquelética y renal, indicaciones de cirugía, técnicas de imagen, indicaciones de intervención farmacológica y su monitorización. Uno de los, yo creo que de los cambios que vamos a notar más importantes, aunque habrá que leerlas estas guías porque no están publicadas, será que se va a distinguir 3 subtipos. Lo que se va a denominar pacientes con lesión de órgano diana, es decir, con afectación ósea o afectación renal, pacientes sin lesión de órgano diana y pacientes con el fenotipo de hiperparatiroidismo normocalcémico. Pero en cualquier caso, como ya he dicho, habrá que esperar a su publicación, y esta publicación pues la veremos a lo largo del próximo año, en varias publicaciones, que no sea una sola, sino que serán varias publicaciones que se harán en JBMR. Ya para acabar, un poco unas reflexiones propias sobre cuáles son los retos que debemos abordar. Algunos a lo mejor los encontramos en la nueva guía, pero otros no estoy seguro. Yo creo que se debe avanzar en el análisis genético de los carcinomas de paratiroides, y en general de los hiperparatiroidismos familiares y particularmente de las formas sindrómicas. También hay que tener datos más amplios y seguimientos de la evaluación de la microestructura ósea cortical y trabecular en estos pacientes.
Sería muy importante que avanzáramos en la relación de esta con la relación del hiperparatiroidismo con la enfermedad cardiovascular y su reversibilidad tras una paratiroidectomía efectiva. Esto sería un dato de gran trascendencia. También hay que tener datos más sólidos y consistentes sobre el impacto en calidad de vida y el efecto del tratamiento. Nosotros hemos participado en algunos estudios en este ámbito, pero creo que hay que avanzar también. Por supuesto, hay que tener más información y criterios claros tanto de diagnóstico, tratamiento como monitorización del hiperparatiroidismo primario y también del estudio bioquímico urinario de la nefrolitiasis, que no solo es la hipercalciuria. Y por mi parte, nada más, si tienes preguntas que realizar, pues, y las sé responder, pues estaré encantada de atenderos. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Tenemos de momento ya una pregunta del doctor Bover, que indica que si hay algún dato nuevo en la relación existente entre el empleo de cinacalcet en el hiperparatiroidismo primario y sus efectos sobre el hueso. Pues hasta donde sabemos, el efecto sobre el hueso sería un efecto neutro, ¿no? Porque al principio pensábamos que el tratamiento con cinacalcet iba a mejorar, tener un impacto claramente positivo sobre la masa ósea, pero hasta donde yo sé, esto no se ha podido confirmar, ni tampoco sobre los marcadores de remodelado, ¿no? El tema es que cinacalcet tiene una vida media corta y cuando medimos cómo influencia esto los niveles de PTH, vemos que es mucho más significativa la reducción de calcio que la reducción de hormona paratiroidea, ¿verdad? Que cambia muy poquito. Y hasta donde yo sé, ya digo, no he visto que existan datos claros sobre este asunto. Mientras se anima la gente a hacer alguna pregunta más, bueno, aquí yo te voy a preguntar, en el manejo clínico de un paciente hiperparatiroidismo con deterioro de la masa ósea, ¿qué papel puede jugar la administración de calcio y vitamina D o están contraindicados? Bueno, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? La administración de calcio, yo creo que lo que hay que recomendar es una ingesta normal de calcio, como al resto de la población, porque todavía llegan a la consulta pacientes a los que se les han recomendado que supriman la ingesta de lácteos o que tienen que reducir su ingesta cálcica. Eso no es así, ¿no? Lo que no hay que dar son suplementos de calcio, evidentemente, esto no tendría justificación. Y en cuanto a la vitamina D también, esto generó hace unos años alguna controversia, cuáles serían los valores óptimos, e incluso se realizaron varios ensayos clínicos suplementando en vitamina D a pacientes deficientes y existe básicamente el acuerdo de que lo ideal sería mantener niveles de 25 hidroxivitamina D entre 20 y 30. Eso impide elevaciones excesivas de PTH y no tiene un impacto significativo ni sobre la calcemia ni sobre la calciuria. Hay otra pregunta también del doctor Bover que nos indica que dice que en las guías endocrinológicas no está muy claro si un filtrado glomerular por debajo de 60 es un efecto potencialmente producido por la hipercalcemia o bien es la posibilidad de que sea una insuficiencia renal crónica basal que se detecta por primera vez en el screening de hipercalcemia. ¿Qué papel jugaría como indicación quirúrgica? Bueno, hasta ahora es una indicación asumida, ¿no? Que la exposición a niveles consistentemente elevados de PTH puede favorecer el deterioro del filtrado glomerular, y esto es lo que muestran estudios observacionales de las series más largas y con mayor seguimiento, ¿no? Por ejemplo, los estudios, es un criterio que se adoptó hace ya mucho tiempo, ¿no? Son los pacientes de la serie de la Universidad de Columbia, ¿no? En los que pues, se vio el efecto de deterioro del filtrado glomerular de estos pacientes superior al esperado por su edad, ¿no? Y no sé si con eso yo respondo a la pregunta, vamos. Otra pregunta, ¿qué opinas sobre el papel del TAC con colina en la localización del hiperpara? Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa agradable, ¿no?
Los resultados que son todavía, bueno, las experiencias son limitadas, pues es una prueba que vamos utilizando creo que menos de 2 años, pero los resultados son muy buenos, ¿no? Los resultados son muy buenos y no la pondría como primera elección por las limitaciones que ya he comentado, porque muchos hospitales no disponen de esta tecnología, es significativamente más cara, pero que yo creo que como segunda alternativa, cuando el espectro-paratiroideo no consigue una identificación adecuada, pues probablemente sea el lugar donde se posiciona, ¿no? La doctora Guañabén te felicita por la presentación. Gracias. Te pregunta que en un paciente con osteoporosis, hiperparatiroidismo normocalcémico, en caso de no decidir la intervención, ¿consideras tratamiento de primera elección, bifosfonatos o denosumab? Bueno, es una buena pregunta, pero creo que hay que personalizar, ¿no? Es decir, tendremos que tener en cuenta el nivel de riesgo, ¿no? Nivel de riesgo de este paciente, ¿no? Habrá pacientes que con un bifosfonato nos quedemos tranquilos, pero si estamos ante un paciente de alto riesgo y fundamentalmente un paciente añoso, en el que sabemos que vamos a mantenerle prácticamente de por vida el tratamiento, pues nos inclinaríamos más por denosumab, ¿no? O sea que no vale la misma solución para todos, sino habrá que seleccionar cada tipo de paciente. El doctor Fernando Marín pregunta que si tiene algún sentido tratar un hiperparatiroidismo normocalcémico con cinacalcet. Hombre, algún sentido, yo no tengo experiencia, es lo primero que tengo que decir, algún sentido tiene, ¿no? De hecho, en los ensayos clínicos siempre se ha colado, en los ensayos clínicos se cuelan cosas, como bien sabe Fernando, pues pacientes normocalcémicos que se trataban con cinacalcet, ¿no? Algo se logra reducir los niveles de hormona paratiroidea, y esto pues probablemente tenga algún tipo de consecuencias no desfavorables, ¿no? Pero en principio, el cinacalcet es un medicamento para reducir la calcemia, ¿no? Entonces, en el hiperparanormocalcémico, pues sería más cuestionable, ¿no? El doctor Casado te pregunta si es mejor colecalciferol que calcifediol en el déficit de vitamina D en estos pacientes. Bueno, pues también es una buena cuestión, ¿no? Todos sabemos que calcifediol conseguimos optimizar más rápidamente los niveles de vitamina D que con calciferol, pero los ensayos clínicos, como suele suceder en otras patologías, se han hecho con colecalciferol, ¿eh? Los ensayos clínicos se han hecho con colecalciferol. Te quería preguntar, uno de los aspectos que pueden inducir una mayor morbimortalidad en estos pacientes son las manifestaciones cardiovasculares. ¿Cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que condicionan las mismas? ¿La PTH, el calcio? ¿Cuál juega un papel más importante? A ver, efectivamente, el aumento de PTH se ha relacionado con un aumento de la aterosclerosis en general, ¿no? Los mecanismos no están bien establecidos, ¿no? Probablemente a lo mejor el PTH es un proxy, un marcador de otras moléculas que estén interviniendo, ¿no? Realmente eso es una de las cosas que tenemos que aclarar, ¿no? ¿Por qué hay, y si es verdad, si es que existe un aumento de la patología cardiovascular relacionada con el aumento de hormona paratiroidea, ¿no? Y esto no está del todo claro. En cuanto al aumento de la calcemia, bueno, se me ocurren explicaciones así a bote pronto, ¿no? Un aumento del producto calcio-fósforo, pues favorecerá calcificaciones vasculares con mayor riesgo, ¿no? De eventos cardiovasculares, por ejemplo. Pero yo creo que es un campo que queda mucho por aclarar. De momento, en principio, no hay más preguntas. Felicitarte por la presentación y darte las gracias por la misma. Pues igualmente a todos los asistentes. Igualmente a vosotros.